Saludos con todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de elasticidad, del curso de Física 2. Elasticidad. Como primer concepto vamos a hablar acerca de lo que es el esfuerzo. El esfuerzo pues mide y caracteriza la intensidad de la fuerza por unidad de área. Vamos a denotar el esfuerzo con la letra S. ¿Ya? El esfuerzo, bueno, como se mencionó, la fuerza por unidad de área en un cuerpo. Y esa fuerza llega a cambiar su forma física. Se denota el esfuerzo como la fuerza entre el área, sabiendo que esta fuerza tiene que ser perpendicular a esta área en cuestión. Por ejemplo, digamos que aquí yo tengo un cilindro cualquiera, ¿ya? Un cilindro cualquiera. Y yo voy a aplicar ya sea una fuerza. Nos damos cuenta que esas fuerzas van a ser perpendiculares a esta área. ¿Cuál área? La área de la base, que será pues estos circulitos. Por lo tanto, el esfuerzo va a hacer fuerza entre área, va a tener por unidad Newton por metro cuadrado. Y recordamos también que Newton sobre metro cuadrado es la unidad también Pascal. La unidad Pascal. Otro concepto que vamos a hablar es acerca de la deformación. La deformación no es nada más que el cambio de la forma o tamaño de un cuerpo. Cambio de forma o tamaño. Cuando se le aplican fuerzas externas sobre una determinada área del cuerpo. Listo, debido a fuerzas externas. Bueno, existen diferentes tipos de esfuerzos. El primer esfuerzo que tenemos, por ejemplo, es la tracción. Gráficamente podemos observarle, digamos en este caso, otra vez agarro el ejemplo aquí del cilindro, en las cuales es sometido a unas fuerzas, como que los estuviesen jalando desde los extremos. ¿Qué sucede? Ante una fuerza de tracción, el cuerpo se estira. Y valga la redundancia, aumenta su longitud. Digamos de esta longitud inicial, digamos que se deforma esta longitud final. Siguiente tipo de esfuerzo es por compresión. Usamos otra vez el mismo ejemplo del cilindro, pero en estos casos las fuerzas van a apretar por los extremos, en estos casos del cilindro. ¿Qué es lo que pasa pues ante esta deformación? ¿Qué es esa deformación? ¿Cómo podemos describir la deformación? El cuerpo se acorta, o valga la redundancia, disminuye su longitud. Disminuye su longitud. En la anterior era tracción, aumenta su longitud. Otro tipo de esfuerzo que tenemos es el de flexión.
Gráficamente vamos a dibujar una especie de ladrillo para que quede mejor el dibujo, porque la idea es que mediante el dibujo se entienda que es lo que está pasando en el cuerpo, cómo es que se deforma ese cuerpo. De flexión. Es como si tú agarraras una regla y estuvieses queriendo doblarlo, digamos. ¿Cómo describimos esta deformación? Pues que el cuerpo pandea. Ese tipo de deformación se le puede describir con la palabra pandea. Otro es el esfuerzo de corte. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que de ese mismo ladrillito, valga la palabra también, se llega a cortar de tal forma a partir de dos fuerzas. Bueno, esto sucede por ejemplo cuando queremos romper pues un pedazo de papel. ¿Cómo describimos dicha deformación? De tal forma que una sección del cuerpo, digamos esta sección de acá, se desplaza respecto a otra. Respecto a otra. Otro esfuerzo que tenemos es el de torsión. Sometida a fuerzas que los deforma de esta manera. ¿Cómo podemos describir esa deformación? ¿Qué pasa con el cuerpo? Pues el cuerpo se retuerce al tratar de girar en sentidos opuestos. En sentidos opuestos. Bueno, unos ejemplos de la vida cotidiana, por ejemplo, el esfuerzo de tracción al querer estirar una liga, digamos, al jugar, por ejemplo, el juego de la soga, no sé si en algún momento hayan jugando, en el que un grupo de personas jalan una soga, un grupito jala de este lado y otro grupito jala de este lado. Ambos están jalando por su lado. ¿Qué tipo de forma de esfuerzo se realiza? Esfuerzo de tracción, por ejemplo. Ejemplo de compresión sucede, por ejemplo, también cuando uno se quiere sentar, digamos, en una silla. El propio peso del cuerpo va a hacer que en cada una de las patas se someta a fuerzas. Someta a dichas fuerzas por el mismo peso y por una reacción con el piso. Un esfuerzo de compresión. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los pilares de edificaciones. También por ejemplo, digamos al presionar un botón también. Cuando se juega en maquinitas y se presiona un botón para accionar.
Bueno, hay diferentes ejemplos, podemos hablar de los tipos de esfuerzos. Siguiente punto que queremos hablar es acerca de las deformaciones elásticas y las deformaciones plásticas. ¿Qué cosa es una deformación elástica y una deformación plástica? Bueno, una deformación elástica será cuando en un material se deforma debido a un esfuerzo, pero vuelve a su forma original. Vuelve a su forma original. O sea, un cuerpo se deforma pero vuelve a su estado original. Por ejemplo, al querer estirar una liga, sé que en algún momento si yo lo suelto, esa liga puede volver a su estado original de esta forma. O un ejemplo más claro es el de un resorte, por ejemplo. Bueno. Un resorte de tal forma que se le aplica una fuerza porque vamos a ver más adelante que hay un punto en que al realizar cierta fuerza, el cuerpo ya no vuelve a su estado original. Ya no vuelve a su estado original. Eso sucede cuando la deformación es plástica, que tal vez como, ya he mencionado adelantado, la deformación plástica sucede cuando el cuerpo se deforma pero no vuelve a su forma original. Eso pese a que quitemos el esfuerzo realizado. No vuelve a estado original. Por eso, por ejemplo, con una bolsa plástica, digamos que aquí estamos llevando nuestra bolsa plástica, aquí tengamos nuestras compras, no sé, nuestro carrito de leche, muchas cosas más, pollo. Empecé a comprar en una tienda. Si de aquí donde se agarra, digamos de acá, si la bolsa tiene demasiado peso, el plástico se va a llegar a estirar. Va a empezar a estirarse. Y eso incluye también la partecita donde se agarra. Y por más que queramos o dejemos de aplicar la fuerza, que sería en este caso el peso de las cosas que estarían dentro de la bolsa, no va a regresar a su estado original. Para ello, mediante un gráfico, de esfuerzo versus deformación longitudinal unitaria, definiendo además la deformación de longitud unitaria como la variación de la longitud entre la longitud inicial. ¿Qué sucede en estos casos? Ya para no aburrirlos, ya más o menos hice un gráfico
que es el gráfico esfuerzo versus deformación longitudinal unitaria. Voy a remarcar aquí diferentes puntos. Vamos a ubicar aquí un punto A, punto B, punto C, punto C, punto D, punto E y punto F. ¿Por qué yo quiero remarcar esos puntos? Veamos a continuación. Hago un mejor color, voy a escoger acá. Lo que está aquí de color verde, vamos a llamarle la zona elástica. Y lo que aquí correspondería a la zona, digamos, celeste, sería la zona plástica. Que habíamos dicho qué cosa es una deformación elástica, deformación plástica. Todo lo que corresponde a la zona elástica, o sea, digamos, toda esta zona del esfuerzo, desde un esfuerzo 0 hasta un esfuerzo en A, todavía el cuerpo puede regresar a su estado original. ¿Qué sucede en el tramo de A a B? La zona elástica con mayor cambio de elongación es... Ah, no, aquí hasta aquí era. Recién que me acuerdo. Afecta esto hasta el AB. En el tramo AB hay la mayor elongación del cuerpo. De C a D. C a D, ¿qué cosa es? Es la zona de fluencia o plástica perfecta. La zona de fluencia o la zona plástica perfecta. De D a E, que como denominamos esa zona, como la zona de endurecimiento por deformación. Por deformación. Y de E a F es la zona de estricción o deformación plástica focalizada. Ya. Va a haber algunos puntos que nos va a importar en este estudio. El punto B, que es el límite elástico, o sea que si pasa un poquito más de fuerza, un poquito más de esfuerzo, que diga, pasa del límite, pasa de presentarse un esfuerzo elástico a esfuerzo plástico, a deformación plástica. De deformación elástica a deformación plástica. El punto E es el punto de máximo esfuerzo. El punto F es el punto de ruptura, donde definitivamente ahí el objeto se rompe. Ahora, en esta oportunidad vamos a estudiar las deformaciones, solamente enfocándonos en la zona elástica, porque si nos damos cuenta, más o menos la zona elástica tiene una forma lineal, de una recta, lo cual nos es favorable para, bueno, es una forma de introducir a la elasticidad.
Ya, hasta este punto vamos ahora sí a ir un poquito a la parte numérica. Hablando de la deformación. Bueno, de forma, numérica, matemática ahora sí. Bueno, habíamos dicho que la deformación es el cambio de forma o tamaño de un cuerpo, ¿no? Bueno, de forma sencilla vamos a utilizar aquí un ejemplo de una barrita. Digamos, esta barrita la vamos a medir de esta forma, como con una longitud inicial cualquiera, de las cuales yo decido, por ejemplo, ofrecer un esfuerzo de compresión. ¿Qué creen que pueda pasar ahora con esa barrita? La barrita va a empezar a disminuir esta dimensión de esta longitud, y lo que quedó acá se va a representar como dicha deformación en cuestión. Si yo decido meter todavía más fuerza, una fuerza adicional acá, más fuerza, o el módulo de dicha fuerza de compresión sea mucho mayor, aumente, la barra va a seguir disminuyendo así de tamaño, de longitud, obteniendo así una longitud final. Tal está una longitud final, y lo mismo va a pasar, una deformación, porque exactamente lo mismo no va a pasar con un esfuerzo de tracción. Para el primer caso, ya por sentido común, la longitud va a disminuir, y aquí la longitud de la barra va a aumentar. Como habíamos dicho que iba a ser en estos casos esa diferencia entre la longitud inicial y la longitud final, delta de L. Vamos a utilizar este simbolito, delta de L, y definimos por lo tanto la deformación longitudinal como la longitud final menos la longitud inicial. Deformación longitudinal. O sea, digamos, esta la barra con esta longitud final, y aquí esta la barra, siendo esta, digamos, su longitud final. Para el caso, a ver, esto cómo era, compresión. Para la compresión, a simple vista nos damos cuenta que la longitud final va a ser menor a la longitud inicial. Por lo tanto, la longitud final menos la longitud inicial va a ser menor que 0. Eso que implica que esto va a ser un número negativo. Y como habíamos dicho que la longitud final menos la longitud inicial, ¿qué cosa era? La deformación longitudinal. Por lo tanto, la deformación longitudinal en el caso de la compresión va a ser menor que 0. Y para el otro caso de un esfuerzo de tracción, nos damos cuenta que la longitud final va a ser mayor a la longitud inicial, por lo que la longitud final menos la longitud inicial va a ser mayor que 0. Por ende, la longitud inicial, la deformación longitudinal va a ser mayor que 0, un número positivo. Bueno, ahora sí nos damos cuenta que cobra más sentido para sí aquí la deformación longitudinal unitaria, pues la deformación unitaria de la longitudinal. También recordamos una cosita: el tema de elasticidad está muy relacionado también a lo que es, por ejemplo, la fuerza de un resorte con la fuerza de un resorte. Sé que en algún momento hayan visto
algún momento hayan visto la deformación de un resorte, ¿verdad? Bueno, la deformación de un resorte se expresaba como la fuerza de ese aplicar en el resorte o la constante de rigidez o la deformación de dicho resorte. También podemos expresarlo esto como la constante de rigidez o la deformación longitudinal. Ahora sí, para irnos adaptando pues a los signos, símbolos que estamos usando, que las cuales la constante de rigidez se puede interpretar como A y entre L. Porque esta primera expresión son para el caso de resortes. Sin embargo, la constante de rigidez se va a necesitar aplicar para otros cuerpos diferentes a resortes. ¿Y qué cosas A, qué cosa es Y, qué cosa es L? Bueno, A, como ya hemos visto anteriormente, A es el área transversal de un cuerpo cualquiera. L, la longitud inicial. Y Y, aquí empieza lo interesante. Y va a ser Y, vamos a llamarle el módulo de Young. El módulo de Young mide la resistencia de un sólido a deformarse. La resistencia de un sólido a deformarse. O sea, además que nada depende del mismo material del cuerpo en cuestión, ya sea del concreto, aluminio, latón, el cobre, el hierro. El módulo de Young tiene por unidades, era el newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. ¿Yo para qué necesito eso? Mira, por ejemplo, ahorita voy a reemplazar SK, la constante de rigidez, en el caso de resorte, porque bueno, para nuestros problemas no todo se va a analizar respecto a un resorte, sino con otros cuerpos. Reemplazamos entonces SK con A módulo de Young entre L por la deformación longitudinal, cosa que podemos reescribirlo como la deformación longitudinal igual a la fuerza por la longitud inicial, todo esto entre el área transversal por el módulo de Young. O como memotecnia podemos determinar la deformación longitudinal, bueno, con la memotecnia Fly, fuerza, longitud inicial, área transversal y el módulo de Young. Podemos también reescribir esta nueva constante que estamos hablando del módulo de Young de la siguiente forma. Voy a despejar el módulo de Young, cosa que tenga el módulo de Young, fuerza entre áreas, todo esto por la longitud inicial entre la deformación longitudinal. Pero yo recuerdo una cosa, que fuerza entre área era el esfuerzo y que longitud entre deformación longitudinal, todo esto lo puedo elevar a la menos 1, cosa que tengo ahora deformación longitudinal entre longitud lo que me sería esto a la deformación unitaria longitudinal menos 1, o sea, igual a 1 entre la deformación unitaria longitudinal. Ahora sí, reescribiendo todo esto de aquí del módulo de Young, tenemos que el módulo de Young va a ser igual al esfuerzo, todo esto entre la deformación unitaria longitudinal. Otra forma también de reescribir el módulo de Young. Y volviendo a nuestro gráfico anterior de esfuerzo sobre, ¿cómo se llama? Deformación unitaria longitudinal.
y enfocándolo solamente en la zona elástica, porque va a ser la zona que queremos estudiar en esta ocasión, y haciendo una aproximación esto de tal forma, pensando que es una pendiente, que es una función lineal, pero no se nota bien. Yo veo que la deformación porque el esfuerzo sobre la deformación longitudinal unitaria va a ser lo mismo que la pendiente. M de pendiente. O sea, digamos el gráfico esfuerzo sobre deformación unitaria longitudinal, la pendiente de la zona elástica, la pendiente es el módulo de Young. Pendiente va a ser el módulo de Young. Entonces aquí apunto, sea del gráfico esfuerzo deformación unitaria longitudinal, la pendiente M de pendiente va a ser igual al módulo de Young. Bueno, y válgame la redundancia también aquí, despejando la constante de rigidez, vamos a obtener que es fuerza sobre la deformación longitudinal, que en consecuencia la pendiente del gráfico fuerza versus deformación longitudinal va a ser la constante de rigidez. Esto en el caso de un resorte. Asimismo, bueno, en general, la deformación longitudinal, por un caso anterior que habíamos visto de la deformación longitudinal, cuando es de tracción o de compresión, va a ser igual a más menos nuestra nueva memotecnia Fly. Y como se mencionó anteriormente, va a ser positivo cuando se trata de que de un esfuerzo por tracción, y va a ser negativo cuando es un esfuerzo de compresión. A continuación iremos a los ejercicios de esta clase. Bueno, nos dice aquí que se tiene una barra de sección transversal circular. Ya, esta barra está compuesta, bueno, de dos segmentos aquí. Este segmento, este otro segmento, con diámetros distintos. Ya nos da aquí que este diámetro mide cuánto, 2D, y el otro, bueno, la otra parte de la barra tiene un diámetro simplemente de D. Y nos dice que el módulo de Young, bueno, el módulo de elasticidad es Y. ¿Cuánto se estira la barra? Ya. Por lo tanto, hacemos ahora lo siguiente. Vamos a separar esa barra de acuerdo a los diámetros. Vamos a separar entonces. Vamos a analizar como si fuesen dos barras diferentes. La barra de diámetro 2D y la barra de diámetro D. Por lo tanto, para la barra, esta barrita, de diámetro 2D. ¿Cómo determinamos cuánto se le deforma la barra? Usando aquí Fly. A ver. Tenemos entonces que la fuerza se expresa con F. La deformación longitudinal va a ser entonces, a ver, pongamos esto en la barra 1. Barra 1. Deformación longitudinal en 1. F, fuerza F, allá. En sí aquí podemos aquí sí hacer como un corte imaginario. O sea que entonces aquí tendríamos una fuerza de reacción, ¿verdad? Una fuerza de reacción. Hacemos un diagrama de fuerzas de la barra delgada, cosa que tenemos aquí fuerza. Aquí una fuerza de reacción. ¿Ya? Fuerza de reacción.
para que se mantenga aquí pues en equilibrio. Y pues por nuestro tema de diagrama de fuerzas, vemos que entonces la reacción va a ser igual a la fuerza. Cosa que entonces hacer reacción va a tener sentidos opuestos para la barra 2D. Por lo tanto, solamente la barra de área transversal, de diámetro en el área transversal 2D, el diagrama de fuerzas va a ser de la siguiente forma, siendo que la reacción va a ser igual a la fuerza. Por la longitud inicial, longitud inicial L, todo esto entre el área transversal, ¿cuánto va a ser? Si el diámetro va a ser 2D, entonces el radio, ¿por qué necesitamos radio? Porque el área de un círculo es pi radio cuadrado. El radio va a ser la mitad del diámetro, o sea 2D entre 2. Entonces pi por 2D entre 2 al cuadrado por módulo de Young y. Aquí va a ser mitad pi 2D cuadrado. La deformación longitudinal de la primera barra, digamos, va a ser esta expresión. Y ahora analizamos el otro corte de la barra de menor diámetro, la barra delgada. Hemos dicho que su diámetro va a ser D, pero no queremos diámetro para calcular el área transversal, sino el radio. Por lo que entonces la mitad del diámetro, o sea, para que sea el radio, va a ser D medios. Entonces tenemos que la deformación longitudinal de esa parte de la barra, que sería una parte angosta, va a ser entonces fuerza, longitud inicial, área, o sea, pi por radio al cuadrado va a ser D medios cuadrados por módulo de Young. Cosa que tenemos entonces FL todo esto por D cuadrado entre 4pi módulo de Young. Hacemos extremos, cosa que tenemos 4 veces FL todo esto entre pi D cuadrado y. Hemos hallado la deformación longitudinal por cada parte de la barra, o sea, del área transversal 2D, de diámetro del área transversal 2D y el diámetro del área transversal D. Pero yo quiero de toda la barra como tal, o sea, simplemente sumar las dos deformaciones longitudinales. Cosa que entonces tengo la deformación longitudinal total va a ser igual a la deformación longitudinal en 1 más la deformación longitudinal en 2. Calculamos entonces aquí con una simple suma. Deformación longitudinal total va a ser igual a deformación longitudinal en 1 F, toda esta expresión más 4 veces toda esta expresión, por lo que finalmente vamos a obtener deformación longitudinal total 5 veces FL todo esto entre pi D cuadrado y. Pasamos al siguiente ejercicio.